¿Qué tal? ¿Cómo están? Una oportunidad más de abrir juntos la Biblia. Es lo mejor que podemos hacer y en esta mañana quisiéramos poder compartir con ustedes dos hermosos textos de la Biblia que además cuando los juntamos eh, hacen que el mensaje del Evangelio surja de una manera tan clara, tan brillante y es lo que queremos compartir con ustedes hoy. Nos alegra mucho saber que a pesar de la pandemia, de los problemas y de la enfermedad y a veces del dolor y la tristeza, podemos por este medio que Dios nos ha permitido tener y usar, llegar hasta tu casa. Llegar a la casa de muchas personas que no conocemos incluso, o que antes no podíamos alcanzar. Y hoy sabemos, porque nos vamos enterando, porque nos llaman, porque nos comunicamos, que en muchos hogares está entrando la palabra de Dios, está entrando este mensaje de salvación, de esperanza y de vida. Les hablaba de dos textos hermosos de la Biblia. Uno está en el Evangelio de Juan. Uno lo escribe Juan en su Evangelio, el otro lo escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. El de Juan es muy conocido. Ustedes, bueno, quizás la mayoría lo pueda repetir o pueda decir al menos sí, alguna vez lo escuché. Y es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo escribe en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Le podemos preguntar a, Pablo, ¿cómo muestra su amor Dios? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo muestra su amor Dios? Y Juan respondería, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios manifestó su amor en una acción verdadera, en una acción concreta. El amor de Dios no son solo palabras, no es una promesa. El amor de Dios ya se ha manifestado. Pablo escribe en Romanos 5:8 que el amor de Dios se ha mostrado, se muestra aún hoy. El amor de Dios se muestra y se manifiesta. Juan escribe que ese amor es de tal manera, nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo unigénito. Ahora, ¿en qué condición nos amó Dios? O más bien, ¿en qué condición o bajo qué condiciones amamos nosotros a las personas? Bueno, nosotros amamos cuando nos aman, nosotros amamos cuando nos dan, nosotros amamos cuando aquellas personas hacen quizás lo que nosotros esperamos, lo que nos conviene, lo que nos hace bien. Pero es muy difícil que amemos a alguien que nos ignora, que nos hace daño, que nos olvida. Sin embargo, dice el apóstol Pablo que el amor de Dios se mostró para con nosotros siendo aún pecadores. Siendo aún pecadores. Y esto en principio plantea nuestra situación ante Dios. Yo no sé cómo te compararás vos con las demás personas. Yo no sé cuál será tu parámetro de bondad. Muchas personas dicen, bueno, yo soy una buena persona, quizás porque no has cometido delitos o no has infringido la ley de una manera grave. Yo no sé cómo te compararás o cómo te considerás. La Biblia dice que ante Dios soy un pecador. Somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Lo dice el mismo apóstol Pablo en la misma carta de Romanos. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por eso lo primero que estos textos nos plantean es nuestra realidad, nuestra situación. Siendo aún
pecadores. Así nos amó Dios. Así nos ama Dios. Y vos te preguntarás cómo, no tengo que hacer nada para ir a Dios, no tengo que prometer nada, no hay nada que nosotros podamos hacer para poder evitarlo, para poder quitarnos esta realidad y esta situación de nuestro ser, que somos pecadores. No podemos hacer nada para dejar de pecar. No podemos hacer nada porque está en nosotros. Es un mal que está en nosotros. Pero Dios, que nos amó de tal manera y que mostró su amor, dio a su Hijo unigénito por nosotros, aun siendo nosotros pecadores. Pero Pablo sigue diciendo, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y le podríamos preguntar a Pablo, pero Pablo, ¿por qué tuvo que morir Cristo por nosotros? ¿Por qué morir por nosotros? Bueno, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y si nosotros somos pecadores, debíamos pagar con la muerte. Debemos pagar con la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero Juan dice, pero esperen. ¿Por qué murió Cristo por nosotros? Y Juan responde, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque los que pecamos estamos perdidos. Estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Estamos perdidos en esta vida y en la eternidad. Perdidos ahora porque el pecado pudre, el pecado rompe, el pecado separa, el pecado divide, el pecado mata. Y perdidos por la eternidad porque el pecado nos separa de Dios, nos destituye de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo en este mismo libro de Romanos, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, sin derecho a la eternidad en la gloria de Dios. Porque el pecado nos separa. El pecado nos separa de Dios. Siempre el pecado separó al hombre de Dios y siempre el hombre vivió separado de Dios a causa de su pecado. Pero aún alejados de Él, aún dándole la espalda, aún siendo pecadores, Pablo dice que Dios mostró su amor. Juan dice que ese amor es de tal manera que dio a su Hijo. Pablo dice que Él tuvo que morir. Y Juan nos dice, ¿para qué? Para que creyendo en Él y en esa muerte, en ese sacrificio, para que creyendo que la obra de Cristo en la cruz y el sacrificio de la obra de Cristo en la cruz fue por mí, para que creyendo en Él sea salvo, no me pierda y tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje de esperanza, porque nos quita de encima la culpa, la carga del pecado que nos condena, que nos pesa hoy y que nos condenará en toda la eternidad. El cambio de perspectiva de saber que un día voy a estar en los cielos con Jesús, porque Él promete en su palabra que nos va a venir a buscar a todos los que creen en Él. Porque Juan dice que todo aquel que cree no se va a perder, va a tener vida eterna, y esa vida eterna es con Él, en los cielos, con nuestro Señor. Ahora, los que no creen en Él van a seguir siendo pecadores. Aunque Cristo les haya mostrado su amor, aunque Dios les haya dado a su Hijo, aunque Dios les haya mostrado su amor, los que no creen en Él van a seguir siendo pecadores y van a seguir viviendo perdidos, ahora y en la eternidad. Qué decisión, ¿no?
qué puntos tan opuestos. Quisiéramos que hoy puedas creer en esta palabra, creer en la palabra de Dios. Quisiéramos que hoy puedas pasar de muerte a vida. Quisiéramos que hoy puedas pasar de las tinieblas a la luz, de ser un perdido a ser un salvado, de aceptar, que puedas aceptar este amor que Dios ha mostrado, un amor de tal manera, tan grande, tan incomprensible para nosotros, que dio a su Hijo unigénito por amor a cada uno de nosotros. Es el mensaje del Evangelio. Es lo que queremos compartirte. Es lo que un día llegó a nuestra vida. Y el perdón que hemos recibido de parte de Dios ha quitado nuestro pecado, ha quitado el peso, ha quitado la condenación que pesaba sobre nosotros. Eso trae paz al corazón, eso trae seguridad, trae tranquilidad, saber que nuestra vida está en las manos de Dios, saber que Él nos guía, que Él nos sostiene, que Él nos protege, aún en los problemas, aún en la enfermedad. Somos sus hijos, Él es mi Padre, Él es nuestro Padre y nos cuida cada día. Y está esperando el momento en que va a venir a buscarnos y va a cumplir esa promesa en Juan 3:16. Los que creemos en Él, los que creen en Él, no se van a perder, van a tener vida eterna. ¿Querés creer en Él hoy? Ahí donde estás, cerrá tus ojos, mirá para adentro, mirá tu corazón y decirle: Señor, te acepto como mi Salvador, creo en Cristo como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Salvador. Esa es la oración que tenés que hacer, con fe. No hay que hacer más nada, no tenés que hacer ninguna obra, no tenés que prometer nada, no tenés que ir a ningún lado, no tenés que pagar nada. Tenés que abrir tu corazón y en una actitud consciente, en una actitud de arrepentimiento, decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo como mi Salvador. Si lo hiciste, llamanos, comunícate con nosotros. Vamos a poder hablar con vos, vamos a poder aconsejarte, vamos a poder acompañarte, alegrarnos con alguien más que ha recibido este mensaje y que ha pasado de muerte a vida. Ojalá hoy puedas recibir este amor que Dios mostró. Ojalá hoy puedas recibir a este Hijo, a este Cristo, a este Salvador que Dios dio. Ojalá hoy puedas reconocer tu situación de pecador y creer para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Que Dios te bendiga.